Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes. Hoy nos acompaña el doctor Efraín Cepeda Tarut, presidente del Comité Intergremial del Atlántico. Vamos a hablar de un tema que tiene a Colombia debatiendo, discutiendo y también a la expectativa, la reforma tributaria y todo lo que implica, las implicaciones que tiene esta iniciativa del gobierno del doctor Gustavo Petro y que por supuesto afecta a los colombianos en general. Doctor Efraín Cepeda, buenas noches, bienvenido a La Ley del Montes. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Buenas noches a todas las personas que nos ven a esta hora. Y bueno, dispuesto a conversar. Bueno, empecemos por una frase que le escuché a usted recientemente, doctor Cepeda, sobre los efectos de la reforma tributaria. Usted dice, en general usted y los gremios, porque usted es la cabeza visible del Comité Intergremial del Atlántico y de la región Caribe, porque es un trabajo conjunto que se viene realizando en los gremios nacionales, regionales y demás. Usted decía, doctor Cepeda, que esta reforma tributaria va a tener un efecto porque va a aumentar la pobreza y va a aumentar el desempleo. ¿Qué lo lleva a usted a llegar a esa conclusión? Bueno, Oscar, así como está planteada la reforma tributaria, una magnitud de 22 billones de pesos, lo que va en últimas a generar es un freno al desarrollo económico de nuestra región Caribe y adicionalmente nos va a restar competitividad. Hay unos sectores muy golpeados. En nuestra región, por ejemplo, hablemos de la minería. La minería que es un sector del cual depende el departamento de La Guajira, su PIB en un 44%. Vemos también en el departamento de Córdoba, que depende el 7% de su PIB, y en el departamento de Cesar un 37%, es decir, son unos departamentos que necesitan de la minería para su desarrollo económico y social, y esto por supuesto que va a generar mayores niveles de desempleo y por consiguiente unos mayores niveles de pobreza. La minería genera unas inversiones importantes. Por cada peso que se genera o que se mueve en la minería, esto activa unos encadenamientos productivos de 2.4 pesos por cada peso que se mueve. Entonces vemos cómo no solamente es la minería, sino toda esa cadena de valor que se mueve alrededor de la minería. Y no solo estamos hablando de ese sector, también, por ejemplo, las zonas francas. En la región Caribe tenemos 45 zonas francas permanentes. Esas zonas francas, alrededor de 300 o más de 300 empresas están ubicadas ahí. De esas 300 empresas, más del 80% son pequeñas y medianas empresas, y vemos que si se imponen esos topes máximos que se le está imponiendo al régimen franco para llevar al territorio aduanero nacional, es decir, en el 2025 una zona franca o una empresa ubicada en zona franca no podrá vender al territorio aduanero nacional más del 20% de su producción. Pero permítame un segundo, doctor Cepeda, antes de meternos ya puntualmente en cada uno de estos frentes que se van a ver impactados por la tributaria. Permítame detenerme un poquito en el sector minero energético, digamos. El sector minero, además porque la región Caribe, lo sabemos todos, tiene un gran potencial minero energético en el tema del gas, el carbón y todo lo demás. ¿De qué forma esta reforma tributaria, doctor Efraín Cepeda, impacta a estos sectores? ¿Qué está proyectado en la reforma tributaria para la aprobación del Congreso que va a tener ese efecto en estos sectores? Se prohíbe, por ejemplo, deducir las regalías. Eso es un impacto muy fuerte a las mineras. También lo otro es una sobretasa temporal que empieza el 10% y va incrementándose, y que también generaría, es un efecto conjunto entre todas esas tributaciones, un aporte al Estado de alrededor del 81% por parte de las mineras. Es decir, esa inversión prácticamente que va a ser muy difícil sacarla adelante y se perderán miles y miles de empleos. Es decir, lo que va a haber es un desestímulo a un sector vital para la región Caribe. No va a haber un estímulo para la inversión. Exactamente eso es lo que traduce, digamos, lo que está pasando con la tributaria en estos momentos, y que por supuesto, como bien lo planteó el Comité Intergremial del Departamento del Atlántico y en general de la región Caribe, en cabeza del doctor Efraín Cepeda Tarut, eso se produce un efecto inmediato que tiene que ver con el desempleo y tiene que ver con más pobreza en la región Caribe. Ahora sí sigamos
en el tema de las zonas francas, que también es un potencial fuerte en la región Caribe porque nos da competitividad. ¿De qué manera las zonas francas, doctor Efraín Cepeda, se van a ver afectadas? Usted me estaba contando ya algo de ello, pero ¿de qué forma puntualmente se vean afectadas las zonas francas en la región Caribe? Para cerrar el tema de la minería, para también dimensionar la importancia, el 49% de las exportaciones de la región Caribe vienen de ese sector minero. Y también estamos hablando que genera 42.000 empleos directos y unos 200.000 empleos indirectos, es decir, el impacto sería enorme. Por otro lado, también, ahora yendo al punto de las zonas francas, se le está imponiendo unos topes máximos de exportación, perdón, de venta al territorio aduanero nacional. Esto será gradual. En 2024 el tope será el 40%, 2025 será del 30%. ¿Va a ser progresivo? Sí, progresivo. Y el 2026, 20%. Es decir, que estamos obligando a las empresas ubicadas en la zona franca que sí o sí, por decreto, tienen que exportar, y si incumplen estos topes durante 3 años, ¿qué va a pasar? Que pierden el régimen franco. Entonces, vamos a tener aquí unas empresas que vamos a otra vez desincentivar la inversión. Muchas empresas llegan a la zona franca, sobre todo ubicadas en la costa Caribe. Son 45 zonas francas permanentes ubicadas en nuestra región que perderán ese estatus, y empresas que están aquí y que se ubiquen en nuestra región precisamente por la ubicación estratégica que tenemos, no van a tener ese incentivo porque van a perder el 20% o el incentivo que lleva la renta del 35 al 20%, y vamos a tener esas pymes, el 80% de esas 300 empresas ubicadas en las zonas francas del Caribe, principalmente Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, son empresas pequeñas y medianas. Entonces el impacto aquí no será a esas grandes empresas como se cree, sino en su mayoría en pequeñas y medianas. Muy bien, esta noche nos acompaña en la Ley del Montes el doctor Efraín Cepeda Tarut, presidente del Comité Intergremial del Departamento del Atlántico. Ya regresamos después de este corte de comerciales y estamos transmitiendo desde el Hotel Movis gracias a la generosidad de la doctora Margarita Alcalá. Ya regresamos. Fiesta de Acción de Gracias en el Hotel Movis Buró 51. Este próximo 24 de noviembre, celébralo con un menú especial. Paga antes del 10 de noviembre y recibe un 10% de descuento. Reservas al 313-583-7993. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el doctor Efraín Cepeda Tarut, presidente del Comité Intergremial del Atlántico. Le estamos poniendo la lupa a la reforma tributaria que se está tramitando en el Congreso de la República y que sin duda alguna va a tener un efecto fuerte, yo diría que demoledor en la población en general. Doctor Efraín Cepeda, sigamos avanzando con esos análisis puntuales por sectores que va a tener los efectos de la tributaria en la población y en los sectores esto de lo que estamos de la productividad que se van a ver afectados. Las zonas francas, ¿usted cree que con esta reforma tributaria, si se aprueba como está proyectada, cuántas, ya puede ser por número o porcentualmente, cuántas se verían obligadas a desaparecer? Bueno, ahí estamos hablando de 43.000 empleos que generan estas empresas ubicadas en la zona franca y que por supuesto se verán en riesgo. Hay otras zonas francas que no necesariamente tienen vocación exportadora, pero son estratégicas para el comercio exterior y para el país en general. Por ejemplo, puertos, aeropuertos, generadores de energía, que son zonas francas, incluso zonas francas de salud, que
no generan unas exportaciones, pero al no poder cumplir con esos topes que impone el gobierno nacional mediante esta reforma tributaria, se van a ver abocadas a salir del régimen franco y muchas de las maquinarias que han importado van a tener que ser nacionalizadas y tendrán unos sobrecostos que no sabemos qué sucederá con esto, con estas empresas en el futuro. Sí, mire, hay algo muy curioso y lo voy a decir públicamente: cuando no hay política de Estado, cuando no es el Estado el que visiona el futuro. Entonces, gobiernos anteriores le habían apostado con razón a las zonas francas en la región Caribe y en el resto del país. Nuevos gobiernos deciden que no es eso, y mediante una reforma tributaria le cercenan las cabezas a este tipo de iniciativas que realmente, lo estamos escuchando esta noche del audio del doctor Cepeda, generan empleo, mejoran la productividad, la competitividad de la región Caribe. Pero bueno, así son las cosas. Afortunadamente es un debate que se está dando a nivel nacional y nosotros esperamos desde la región Caribe que el Congreso de la República actúe de forma responsable en lo que tiene que ver con la reforma tributaria. Pero hay dos sectores también, doctor Efraín Cepeda, que me gustaría conversar con usted esta noche: el sector del petróleo y el sector del gas, que también son fortalezas nuestras en la región Caribe, pero que también se están viendo afectados, no solamente por la reforma tributaria, sino porque ya lo hemos escuchado tantas veces, por el propio gobierno nacional, que ha tomado iniciativas que tienen que ver con la suspensión de más exploración de gas y de petróleo. ¿Cómo se ve impactada estos sectores con la reforma tributaria, doctor Efraín Cepeda? Bueno, Oscar, vemos que, por ejemplo, el Caribe es el mayor receptor de inversión para la exploración de gas y petróleo. El 49% siendo continental, el 51% costa afuera. Entonces, ¿qué pasa? Que son 500 millones de dólares en exploración que en el 2022 se están invirtiendo en exploración de gas y de petróleo. Recursos que no veremos el próximo año con el desincentivo que está generando, que generaría la reforma tributaria. Esto lleva consigo por supuesto, pérdidas de empleo y adicionalmente esa gran expectativa que teníamos de poder recibir 1.5 billones de pesos en inversión para la explotación de los campos costa afuera que tenemos ubicados 100% en nuestra región Caribe, no podrán ser invertidos porque simplemente la reforma tributaria no lo permitirá. El gas debe ser ese combustible para la transición que permita precisamente eso que plantea el gobierno nacional, que poder llegar a unas energías renovables. Y adicionalmente tenemos que tener en cuenta que las energías renovables como la eólica y la solar son intermitentes y necesitan un respaldo, y aquí el respaldo debe ser el gas. Entonces por eso es clave que el gas siga siendo protegido tributariamente como ese combustible necesario para la transición. Y para tener una transición energética debemos trabajar una transición energética segura y responsable. Y para poder tenerla segura y responsable debemos tener también unos incentivos importantes para este sector. Mire, ese cuento de que es que la tributaria no me afecta a mí porque es que yo no soy de los 10.000 ricos de Colombia o de los no sé cuántos ricos que hay en Colombia que se van a ver afectados por la tributaria, como dice el gobierno y los congresistas amigos del gobierno, ese cuento es mentira. La tributaria nos va a afectar a todos, porque lo estamos viendo en este momento, nos lo está contando muy bien el doctor Efraín Cepeda. Todos los sectores de la economía se van a ver impactados, y en la medida en que se ven impactados, por supuesto que eso va a terminar en los bolsillos de los contribuyentes. Eso es así de claro, no es el cuento de que solo los más ricos van a pagar, no hay tal. Pero bueno, vamos a seguir conversando esta noche con el doctor Efraín Cepeda. Estamos analizando la reforma tributaria con la lupa, con cuidado, para ver los efectos que va a tener en la población, pero sobre todo en el sector productivo. Después de este corte de comerciales, vamos a hablar sobre un sector que también es muy importante para la región Caribe, el turismo. El turismo en la región Caribe, ¿de qué forma se ve afectado en esta reforma tributaria que se está discutiendo en el Congreso de la República y que esperamos que, por favor, nuestros congresistas, los de la región Caribe, le hacemos el llamado desde la Ley del Montes, que miren con detenimiento y con responsabilidad los efectos de la reforma tributaria? Ya regresamos después de este corte de comerciales. Fiesta de Acción de Gracias en el Hotel Movish Buró 51. Este próximo 24 de noviembre, celébralo con un menú especial.
Paga antes del 10 de noviembre y recibe un 10% de descuento. Reservas al 313-583-7993. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el doctor Efraín Cepeda Tarut, presidente del Comité Intergremial del Atlántico. Había una parte en la respuesta anterior, doctor Cepeda Tarut, que me llamó la atención y quiero que me ayude a redondear esa idea. Tiene que ver con el gas. Es decir, el gas en la región Caribe es vital, es fundamental, no solamente por la productividad, sino por la labor social que ocupa, que se desempeña, que tiene que ver con los efectos de hoy en día. La cobertura del gas en la región Caribe, de gas natural, sea casi el 90 y tanto %, ya muy poco lo que falta de cobertura, pero que sin embargo con esta tributaria, doctor Cepeda Tarut, se va a ver afectada. ¿Cómo se ve afectada esa parte? Bueno, subirán los costos del gas, que es hoy con lo que cocinan los hogares en la costa Caribe y en general en el país, y nos tocaría volver a la leña, que además es contaminante. Entonces, vamos a volver muchos años atrás del gas a la leña, porque la gente no va a poder pagar el costo del gas y esa factura va a seguir incrementándose precisamente por lo mismo que hablábamos ahorita, por unas mayores tributaciones para las empresas del gas y unos desincentivos. Va a tocar importar gas porque no va a haber exportación, no va a haber explotación, y eso generaría que se incrementen los costos del gas y lo que se traduce en un mayor costo de la tarifa o un mayor costo de la factura que llega a los hogares para cocinar con el gas. Entonces, es un tema que preocupa fuertemente, y adicionalmente también esto también va a golpear a la balanza comercial, lo que seguirá promoviendo una devaluación del peso y un dólar más caro, con lo que también los productos importados, muchos de ellos alimentos o insumos para la producción de alimentos, seguirán incrementándose. Entonces aquí el ciudadano de a pie, tú y yo, Oscar, nos vamos a afectar, por supuesto, por un mayor impacto inflacionario, por la cadena que esto genera. El gas no es solamente para generar energía o no es para las grandes industrias, es para cocinar en los hogares, es también para equiparar o para buscar un balance en esas exportaciones y que vuelvan un dólar más competitivo y que no tengamos una devaluación que hoy estamos viviendo y que puede ser mucho peor. Tal cual. El tema del gas, mire, quienes conocemos la región Caribe y la hemos transitado tantas veces, celebramos haber dejado atrás la época de la leña. Es que crear otra vez, en estos tiempos que corren, el escenario de volver a cocinar con leña, con los efectos que eso tiene para la salud de las personas, a nivel pulmonar, a nivel respiratorio, todo el daño medioambiental de tumbar bosques y demás, volver a considerar siquiera ese escenario es fatal, es funesto para la región Caribe, y las cosas hay que decirlas como son, y qué bueno que el doctor Efraín Cepeda también se refiera a ese tema. Y lo otro, mire, el tema del dólar, como está ahora disparado, el 50% de los productos de la canasta familiar de Colombia, el 50% tiene que ver directamente con el tema del dólar. Un dólar disparado afecta la canasta familiar. No hay que ganar en dólares para saber que eso va a tener un efecto en el mercado diario nuestro. Pero, doctor Efraín Cepeda, no quiero terminar la charla de hoy, le agradezco su tiempo y su paciencia con nosotros, sin hablar del tema del turismo, que es el otro sector que también se va a ver afectado por una reforma tributaria como la que se está tramitando en este momento en el Congreso de la República. ¿De qué manera, doctor Efraín Cepeda? Bueno, son muchos los sectores de la economía que se van a ver afectados. Aquí estamos hablando de algunos ejemplos y el turismo es uno de ellos. El turismo, que además es un gran dinamizador de la economía, y sumado a eso es uno de los sectores que más se vio golpeado en la pandemia y que todavía no ha logrado recuperarse al 100%. Obviamente estamos viendo unos niveles de turismo diferentes a hace un año, pero todavía falta para recuperar este sector. Y, por ejemplo, la eliminación
a la exención del IVA en los servicios hoteleros y de turismo, esa parte está contemplada en la reforma tributaria. Entonces, no va a haber o se le va a cobrar el IVA a los servicios de hotelería, lo que incrementaría el costo para el usuario y desincentivaría el turismo. También pasa con los tiquetes aéreos. Se redujo el IVA al 5%, esta reducción también desaparece con la reforma tributaria, y finalmente la eliminación a la exención de la sobretasa de energía para los hoteles, que es también un costo importantísimo para los hoteles y que con esta eliminación van a verse golpeados este gran generador de empleos de nuestra economía. Mire, hemos hablado esta noche de los frentes más importantes de la región Caribe que se van a ver afectados, impactados directamente. El sector minero energético, gas, hidrocarburos, el tema lo hemos visto ahora del turismo. Es decir, en la región Caribe tiene una potencialidad grande, unos grandes potenciales que nos hacen competitivos con todos los problemas que hemos tenido. Pero si esos frentes que nos han permitido ser competitivos se van a ver tan golpeados durante la tributaria, la suerte que nos espera en la región Caribe realmente no es la mejor, y no es por ser pesimista ni por generar pesimismo, pero es la realidad que estamos viendo en este momento con la reforma tributaria. Esta noche de verdad le agradezco al doctor Efraín Cepeda Tarut que nos haya acompañado en la Ley del Montes para analizar la reforma tributaria y sus efectos en la población y en los sectores más importantes de la productividad nacional y de la región. Doctor Efraín Cepeda, buenas noches y gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Oscar. Muchas gracias. Un honor poder haber conversado contigo esta noche y bueno, dispuesto a una próxima ocasión. Así es. Y a todos ustedes un abrazo.